2 meses. Bueno, pues muchas gracias, Jaime. Primero, un gusto estar aquí también acompañándolos con la Cámara Colombo-China. Siempre ha sido un aliado muy importante en el trabajo que estamos haciendo aquí en la embajada. Yo siempre, antes inclusive de contar eso, hago un muy brevísimo resumen de lo que ha pasado aquí antes del COVID inclusive. Yo llevo aquí un poco más de un año. Yo llegué en marzo del 2019 como embajador. Yo no soy diplomático de carrera, soy principalmente empresario. eh, y pues el presidente Duque me pidió que lo acompañara aquí como su embajador, muy enfocado en temas comerciales, porque obviamente China es un país con muchas oportunidades para nuestros productos, nuestro sector exportador y también para buscar inversión, que hoy en día pues China es un gran inversor en el exterior, en obras, en proyectos, en empresas, es la segunda economía del mundo. Entonces, en estos dos temas principalmente, más otros de cooperación, pues el presidente me pidió que viniera aquí a acompañarlo como su embajador. Y efectivamente, como le decía, pues la Cámara ha sido un gran aliado. Nosotros el año pasado, pues yo llegué en marzo y ya en julio teníamos la visita del presidente. El presidente estuvo por aquí, en el que estuvo Jaime y otros empresarios, otros gremios, otros empresarios importantes. Fue una visita que seguramente quienes se acuerdan de los medios, pues fue muy fructífera y una buena cantidad de anuncios. Además de eso, luego en noviembre tuvimos una feria de importaciones donde el país hizo una muy buena presencia en un stand importante, más otra presencia en otros stands adicionales con empresarios y con productores, con exportadores, con empresas colombianas que estuvieron presentes. Y también en el mes de noviembre hubo rueda de ProColombia en Shanghai también. Entonces, digamos que la actividad del año pasado, y bueno, y además de eso, obviamente, donde hubo una presencia importante de colombianos, el año pasado también, pues yo tuve la oportunidad de recorrer muchas provincias, ciudades de China, donde realmente hay mucho interés. Colombia no ha sido particularmente el país que más relaciones cercanas y profundas y dinámicas haya tenido con China. Yo siempre parto de esa sinceridad que de pronto, mientras que otros países latinoamericanos como Brasil, como Chile, como Perú, como Uruguay, Argentina misma, han tenido una relación comercial mucho más amplia con China y hoy, digamos, en sectores, sobre todo agrícolas o industriales, su principal mercado es China. Colombia no lo ha sido tanto. Colombia prácticamente a China casi que lo que le vende en su gran volumen, más del 90, 80 y pico, 90% es petróleo. Siempre he dicho que quien ha hecho bien la tarea con China en los últimos 4 o 5 años ha sido Ecopetrol, que entendió y se vino aquí y encontró un buen mercado para el crudo. Pero el resto de las demás empresas colombianas, por muchas razones, y el mismo gobierno, el sector privado público no miró mucho a China. Nosotros, pues yo siempre digo que obviamente pues somos y seguiremos siendo muy cercanos a Estados Unidos, es un mercado muy importante para nosotros. De pronto en los años, en la primera década del siglo XX, cuando esos otros países se vinieron a ver a China, nosotros teníamos un mercado natural muy grande y en ese momento muy bueno que era Venezuela. Entonces nos descuidamos la oportunidad de acercarnos a China. Y bueno, pero pues quedarnos mirando para atrás no se trata de mirar al futuro. Entonces, en este último año se han logrado hacer unas cosas importantes. Además de eso, pues promovimos un tema importante de inversión. Yo creo que se empieza a ver poco a poco. Ustedes se dan cuenta que el metro de Bogotá pues, va a ser construido en una licitación que se gana una empresa china. Está el Regiotran de Occidente en la sabana de Bogotá. Hay una inversión importante que se está haciendo o se va a hacer en el desarrollo de energías renovables, no convencionales, en granjas de paneles solares por una empresa china también. Hubo una compra de un proyecto minero importante en Colombia de China. Y yo creo que nos falta mucho camino por recorrer. De eso vamos a hablar ahorita porque yo creo que Cartagena puede ser un actor importante en estos temas de potencial inversión. Pero bueno, volveremos a ese tema. Yo quería hacer esa introducción porque para contarles que a eso estábamos dedicados y de pronto llegó enero y en enero, la última semana de enero es el año nuevo chino, donde prácticamente quienes tienen negocios con China saben que se para completamente el país. La gente sale de viaje a recorrer, a visitar sus familias. Es algo así como el año nuevo, como la acción de gracias en Estados Unidos, que la gente visita y se mueve por todo el país. Aquí es el año nuevo chino. Generalmente es a final de enero, de febrero. Y quienes tienen negocios, repito, con este país saben que se para todo. Inclusive cuando hay pedidos, la gente tiene que esperar hasta que pase el año nuevo. Entonces, iba llegando el año nuevo, de pronto empezó un rumor de que estaba pasando algo.
Ustedes saben muy bien que, digamos que la información aquí no es tan abierta por el sistema que tiene este país. Entonces los medios medio comentaban que había un problema de pronto en Wuhan, la provincia de Hubei, que podía ser de pronto un tema, una enfermedad nueva. Aquí ya habían vivido hace 18 años, 19 años el tema del SARS, que fue muy complejo, pero pasó rápido, pasó pues, relativamente rápido, 4 o 5 meses y pues, afectó económicamente fuerte, pero finalmente se controló con cierta rapidez. Entonces empezaron a pensar que de pronto podría ser algo parecido al SARS, cuando de pronto, de un día para otro, eso fue del 22 al 24 de enero, de pronto el gobierno dice, se cerró la provincia de Hubei, 60 millones de personas, una provincia que es el tamaño de un país, y la ciudad de Wuhan de 11 millones, y dijeron, se cierra completamente. Este es un problema que sí parece ser muy contagioso y tenemos que controlarlo. Entonces, ese fue un anuncio que cogió a todo el mundo por sorpresa. La decisión se tomó muy rápido porque si se permitía que llegara el Año Nuevo chino y la gente que estaba en las provincias salía a viajar por toda China, se hubiera regado de una manera realmente muy diferente. Y ahí inclusive hago una mención porque me preguntan mucho, pero ¿por qué en China las otras ciudades no se contagiaron? No, sí se contagiaron. Es decir, Shanghai, Beijing, Guangzhou, Chengdu, Xi'an, todas tuvieron contagios, pero en un nivel mucho menor al que hubo en esa región. Realmente entre el 80 y el 90% de los contagios, de las muertes, de los casos críticos fueron en esa provincia. Como lograron cerrarla, digamos, antes de que se regara más hacia afuera, entonces los casos que se dieron por fuera de la provincia era la gente que había salido previo al cierre, pero no fue tanta. Ya realmente lo que hizo el gobierno en ese momento fue concentrarse en controlar sobre todo la epidemia en esa región, que hubo momentos muy críticos. Es decir, hubo momentos en que Wuhan, la provincia de Hubei, casi como en otras partes del mundo, más adelante, se desbordó casi el sistema de salud, había 200, 300 muertos diarios, tuvieron que mandar, la gran ventaja es que este es un país muy grande, 1.400 millones de habitantes, y el resto de las ciudades estaba relativamente controlado. Entonces los recursos médicos, los recursos de salud de las demás provincias, muchos de ellos los mandaron para allá. Yo creo que hubo como entre 30 y 40 mil entre médicos, enfermeros de otras regiones que llegó a Wuhan y a Hubei. Esa región la cerraron completamente, pero completamente es que no había primero, ni aviones, ni trenes, ni carreteras. Se cerró completamente el transporte interno, público, de metros, de buses, todo. La gente pues era enclaustrada en sus casas y el gobierno concentrado en controlar el crecimiento de la epidemia, del virus. Yo creo que primero, pues a partir de eso fue final de enero, el mes de febrero hubo un pico por allá la segunda semana de febrero y luego empezó a bajar rápidamente, por ese control tan estricto, empezó a bajar y ya para la primera semana de marzo, la primera segunda semana de marzo, el gobierno ya dijo, bueno, ya está muy controlado y evidentemente entre la última semana de enero y la primera semana de marzo el país prácticamente se paró. China, que es venía de los últimos años de crecer al 6, 7, el 8%, el último año al 6 y pico por ciento, pues lo que yo viví desde el año pasado enero a los últimos 2 meses es una cosa bastante distinta a lo que uno en las calles. Uno veía un dinamismo, un movimiento, multitudes, y de pronto el mes de febrero, ciudades fantasma. Las cosas se pararon completamente, la gente salía muy poco a las calles, no, era muy estricta la cuarentena en esa región y en el resto del país no tanto, pero casi. Digamos que no había pues eventos públicos, comercio cerrado, las industrias cerradas. La gente podía salir un poco a la calle, pero con muchos cuidados y al principio casi no salió en febrero. Luego, pues, ustedes han visto en los medios y no voy a repetir pues todo lo que ya se ha conocido, pero llegó ya el mes de marzo, repito, y el gobierno dijo, no podemos tener el país tan cerrado y tan parado, porque lo que han demostrado la cifra económica es que el primer trimestre finalmente China cayó, la economía cayó un 6.8%, muy duro, un país que venía creciendo al 6%, o sea, dio una vuelta completa y se frenó completamente. Entonces, el gobierno, entre la primera y segunda semana de marzo, decidió empezar a abrir primero las industrias. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Empezó a promover, sobre todo en las regiones más industriales, a que se reactivaran las empresas, la fabricación. Poco a poco, pues, el presidente Xi viajó por diferentes provincias mostrando que tenían que reactivarla, con muchos controles. Una de las cosas que aquí se ha aplicado definitivamente ha sido el control pues, haciendo muchas pruebas, muchos test. Hay un control tecnológico muy fuerte. Este es un país que está muy acostumbrado
y se ha vuelto muy usuario de la tecnología para el día a día, tanto porque haya controles, pues obviamente en las calles donde hay cámaras y donde hay, digamos, la forma de hacer seguimientos muy detallados, así como que cada persona en su celular tiene hoy en día aplicaciones que las está usando permanentemente. Uno aquí, por ejemplo, para quienes no han venido a China, que no saben, o los que se han venido lo notarán, uno aquí, el que vive acá, prácticamente no usa efectivo. Uno usa aquí las aplicaciones de Alipay o de WeChat y todo lo paga con las aplicaciones. Todo es códigos QR por todas partes. Entonces, esas mismas aplicaciones que la gente está muy acostumbrada han servido mucho para hacer seguimiento a la gente de dónde está ubicada, dónde entra, dónde sale. Uno llega aquí desde cuando empezó esto y cuando ya empezado a dejar salir a la gente, y en todos los sitios públicos, los centros comerciales que ya están abiertos, los restaurantes, uno tiene que escanear un código QR que le permite al gobierno identificar dónde está uno, y si, por ejemplo, el código le aparece a uno que está en verde, quiere decir que no ha tenido contacto cercano con alguien que pudo haber estado contagiado, que está, digamos, que está bien. Si de pronto en algún momento dado le aparece a uno que tuvo un contacto previo, que alguien de pronto más adelante, a los 2 o 3 días donde estuvo en el mismo sitio, ha estado contagiado, pues el código le aparece ya en otro o amarillo o rojo, y a la persona ya no la dejan entrar o tiene que irse a chequear y hacer el test. Bueno, han usado mucho esa tecnología para hacer seguimientos y para controlar el crecimiento del virus. Volviendo al tema de la apertura, entonces en el mes de marzo se empezó a abrir primero industrias y luego poco el comercio, los almacenes, centros comerciales, los restaurantes, todos, muchos de ellos al principio con muchas limitaciones de cantidad de gente. Entonces, en muchos de ellos, por ejemplo, restaurantes tenían que tener una separación la gente, si un restaurante tenía una capacidad, digamos, por ahí de 100 personas, solamente con la nueva organización de cómo debían operar, solamente cabían 30 o 40 personas. Eso poco a poco se ha ido relajando, digamos, a lo largo de estos 2 meses últimos, pero en todo caso, el tema de los códigos QR, el tema de los testeos masivos o las pruebas masivas que están haciendo, sí sigue muy vigente. Hoy en día, prácticamente está casi que activada la economía por completo, salvo espectáculos públicos grandes, salvo, por ejemplo, espectáculos deportivos. Bueno, un ejemplo práctico de un sitio que sí es masivo y que ya está abierto es Disney de Shanghai. Lo acaban de abrir hace unas semanas, pero con limitación de cupo también. Están controlando el cupo de las personas que pueden asistir. Entonces, el país internamente ya está muy activo, ya se puede viajar sin mayores problemas entre provincias. Ustedes han escuchado seguramente noticias en las últimas semanas, 3, 4 semanas, que de pronto hay un pequeño foco, hay una ciudad que de pronto tiene unos casos y esa ciudad no la cierran del todo, pero inmediatamente la entran a controlar, cierran barrios, hacen seguimientos. Tienen muy claro que hasta que no haya vacuna, seguramente va a haber nuevos pequeños rebrotes. Hay gente que me ha preguntado que si ya llegó la segunda ola en China del virus. No, o sea, no ha llegado, no sé si llegará, pero en este momento está bastante controlado. Uno puede viajar aquí ya internamente con bastante flexibilidad. De hecho, yo pues no había, desde final de enero no he viajado dentro de China, y ya la semana entrante voy a ir a Shanghai. Ya me voy a montar en un tren y voy. Es decir, ya. Y en junio, más adelante, voy a ir a un lugar que es mucho más al sur y voy a ir en avión también. Entonces ya digamos que el movimiento interno ya está mucho más activo. El tema del exterior sí sigue muy cerrado. El tema de primero, extranjeros no pueden entrar a China por ahora. Nosotros lo cerraron desde final de marzo. No hay todavía una claridad de cuándo van a permitir, solamente digamos diplomáticos, casos especiales, pero de gente, el resto no hay autorización para los extranjeros para entrar a China, porque ellos, cuando se empezó a mejorar en marzo, se dieron cuenta que los aviones de regreso que estaban trayendo extranjeros que antes vivían acá, o la misma gente, los chinos que se habían ido a vivir a otra parte, o los estudiantes que estaban en otra parte que estaban regresando, en cada avión estaban llegando 5, 6, 8 casos. Entonces hubo varios días entre marzo y 3 de abril donde no había casos locales, pero llegaban 80, 90 casos importados, como lo llaman ellos. ¿Qué decisión tomaron? No dejar entrar extranjeros por un tiempo, y todavía no está abierto. Y segundo, todo el que llega al exterior tiene que someterse a una cuarentena obligatoria por 15 días, y generalmente es en unos sitios aislados, en unos hoteles especiales, donde los controlan y le hacen test al principio y test al final. Es decir, muy controlado y con mucho seguimiento. Entonces, digamos que en resumen, hoy ya el país está bastante más activo. Bueno, agrego, en la semana pasada, hasta ayer, desde el jueves de la semana pasada hasta ayer
ayer jueves, ayer jueves en China fueron las dos sesiones, que es el evento político más grande que tiene China cada año, que es como se reúne el Congreso Nacional y se reúne también el Consejo Consultivo y hacen, digamos, que toman las decisiones legislativas. Eso obviamente es promovido por un comité permanente que es el que realmente trabaja todo el año y pues casi que eso llega muy acordado a lo que se va a definir, ahí pues la discusión no es mucha, pero en todo caso pues fue interesante porque hay dos o tres temas que dijeron. Bueno, lo primero, van a luchar mucho por mejorar el sistema de salud, se dieron cuenta que hubo problemas y hubo fallas en esta solución o en este control de la epidemia, a pesar de que ya está muy controlada. Segundo, decidieron por primera vez en muchos años, no ponerse una meta de crecimiento en numérica, porque con esa caída tan grande en el primer bimestre o trimestre, pues todavía no tienen muy claro hasta dónde va a crecer la economía. Están muy enfocados en el tema de empleo. Empleo, eso sí, ese fue, digamos, que el 50% de las conversaciones, de los enfoques es cómo mantener el empleo. Aquí en China, las cifras oficiales no hablan muy claro de la cantidad de desempleo que se ha generado, porque hay un grupo humano grande de personas que son los migrantes que vienen del interior, de las zonas rurales, que trabajan en servicios o en empresas temporalmente, salen, por ejemplo, para el año nuevo de sus regiones y vuelven a trabajar. Pero se calcula por diferentes analistas y medios pues, un poquito más independientes, dicen que en estas circunstancias que pasaron estos meses, puede en China haber 50, 60 millones de personas desempleadas. Entonces, para ellos que cuidan tanto el tema de la estabilidad, es muy importante recuperar ese empleo. El empleo, el tema y con muchas medidas que después las podemos hablar un poquito más, y recuperar la economía. Y como tiene muy claro que hacia afuera las exportaciones no van a ser en este momento las que van a sacar otra vez adelante a China, como fue en otras épocas, en otras crisis, porque obviamente el mundo está muy frenado y además porque hay un poquito de, digamos, de desglobalización con lo que ha pasado y con el ambiente que hay entre los países. Entonces se van a enfocar mucho en seguir desarrollando el mercado interno, que es un mercado ya hoy muy fuerte. Hoy en China hay más de 400, entre 40 y 500 millones de personas de clase media con una capacidad adquisitiva importante. Entonces lo que se van a enfocar es a volver a seguir desarrollando ese mercado interno. Eso pues así como un resumen general muy rápido para que sigamos pues con la conversación de las preguntas. Claro que sí, gracias, embajador. Muy, muy completo todo este informe. Un tema que pues es muy consultado acá en Colombia, en la Cámara y muy seguramente también para María Camila de Investing Cartagena, es el tema de esa recuperación de China. Eh, Hacia abril se empieza a dar esa recuperación, esa apertura lenta de las ciudades. ¿Cómo se ha venido dando eso? Ya nos comentaba que pues, se ha abierto, por ejemplo, Disney en Shanghai con una apertura limitada. Las empresas también poco a poco se han reabierto. Y oriento esta pregunta también para que nos cuente un poco de un tema que hablamos en nuestra conversación pasada, y es en qué están enfocadas las empresas. Hay un tema muy puntual, las empresas chinas en este caso, hay un tema muy puntual y es la exportación desde China de insumos médicos, donde aquí los empresarios colombianos tienen que tener y tienen que saber de las variables que implica o de los requisitos que implica importar insumos médicos desde China y pues que lo hemos comunicado incluso desde la Cámara. Entonces, pues en vista de esta recuperación económica de las empresas, que nos contara un poco más acerca de eso y que de pronto profundizáramos sobre este tema tan comentado sobre el tema de insumos médicos. Vale, vale, sí, es un tema muy interesante, Jaime, sí. En realidad, a ver, uno, pues la recuperación, digamos que la actividad industrial como tal, se empezó a recuperar muy rápidamente, por allá a final de marzo, como lo contaba ahora, y hoy las industrias en general están ya prácticamente operando todas. Hay una reactivación de las industrias, pero hay varios temas importantes. Uno, muchos de ellos han encontrado que, como aquí, esta es una potencia exportadora, como se le dice, la fábrica del mundo en muchos temas, realmente los mercados afuera no están tan abiertos. Hay muchos mercados cerrados, hay países que todavía están en medio de cierres por la epidemia. Entonces, lo que se ha informado es que se les ha caído mucho el comercio y muchos pedidos de muchos sectores se han frenado.
mucha gente que de pronto, me han preguntado en Colombia inclusive, muchos industriales que tenían que comprar materia prima o productos intermedios o también importadores en conversaciones que he tenido me han contado que obviamente en febrero tuvieron un bloqueo y tuvieron un corte de insumos y de llegada de productos, pero que en el último mes, mes y medio ya se ha reactivado, ya prácticamente están al día la mayoría. Pues, ¿no? Y yo creo que eso es así porque realmente ellos inmediatamente se pusieron a reactivarse y a cumplir con pedidos que yo creo que en cuestión de, a las alturas de hoy deben estar ya casi todo muy listo. De hecho, ya hoy lo que están encontrando es que en el mercado por fuera está muy frenado. Entonces hay muchos de ellos que seguramente estas empresas ya están con capacidad del 100%, pero con producción del 50-60%. Y el otro tema también es el mercado interno. El mercado interno, el comercio como tal, a pesar de que ya está abierto, hay cifras de hace del abril tal vez, entre marzo y abril, donde indicaban que solamente iba como entre el 60-70%. No se ha reactivado del todo. Yo creo que en todo caso hay un temor importante del consumidor chino promedio por la incertidumbre, porque aquí venían obviamente en una economía bollante y muy activa y con mucha proyección y la gente, el empleo, por ejemplo, un joven aquí hasta enero, un joven de 25, 30 años que llevaba pocos de salir de la universidad y todo, pues estaba en un trabajo y si mañana quería cambiarse, encontraba un trabajo muy fácil en otra parte y tenía, así no ganara un salario muy alto, pero tenía muy asegurado que iba a seguir trabajando de un lado para el otro. Entonces se había vuelto, sobre todo ese consumidor de clase media, muy consumidor de gustos, de lujos, de muchas cosas. Y yo creo que este ha sido, entre muchas otras cosas, un medio golpe psicológico de entender que el mundo cambió y que ya hoy no está tan seguro. Yo he visto algunos reportes en algunos medios donde hablan de la gente joven que está un poquito inquieta y asustada porque empiezan a buscar trabajo. Van a salir ahora, en este mes están saliendo 8 millones y pico de egresados de universidades chinas y el tema de asegurar el trabajo a todos, que antes era muy fácil, ya no es tan fácil con una economía frenada. Entonces sí hay, a pesar de que obviamente, y por eso yo creo que el gobierno, una de las cosas que antes está enfocado y de pronto incluso en contra de pronto de algunas eficiencias de ser más automatizados o eficiencias, por ejemplo, de empresas estatales de seguirlas ajustando y reduciendo. Yo creo que por el momento, y parece ser que ese es como el enfoque, van a preferir mantener empleo, recuperar empleo, así no sea muy eficiente para que la gente pues como que se tranquilice y haya estabilidad en la gente en su día a día. Eso creo que es en China, es en Estados Unidos, en Europa, Colombia y todo el mundo. Eso va a ser un tema de los que se va a mover mucho, que la gente necesita la confianza de que saben que van a poder tener un mínimo empleo y poder sobrevivir. Eh, Segundo, bueno, el tema de insumos médicos, ya me acordé del tema. El tema de insumos médicos, efectivamente, uno de los sectores que realmente se disparó a partir de la epidemia fue el tema de los insumos médicos. Este país es el mayor productor de muchas cosas desechables y de muchos productos pues, de los insumos de protección. Y eso, pues, entonces el mundo entero se vino a comprar. Además, es un gran productor, a pesar de que también hay otros países, pero un gran productor, por ejemplo, de los famosos ventiladores mecánicos o de invasivos de las unidades de cuidados intensivos. Hay también otros países, pero otros países cerraron mucho su venta, pues la controlaron, la limitaron para su consumo interno. Entonces, aquí, hoy yo creo que ya empezó a bajar, pero desde febrero, marzo, hasta hace nada, hasta hace 8, 15 días, y hoy todavía en ciertas cosas, se volvió un mercado que parecía, yo lo llamaba el lejano oeste, y había medios que lo decían así, el Wild West, porque realmente era un tema donde llegaban cualquier cantidad de traders y había compradores, recompradores, tricompradores, unos equipos que normalmente podían valer FOE o export saliendo de la fábrica 10, 12, 15 mil dólares, los estaban ofreciendo para entrega inmediata de 40, 50 mil dólares, era una cosa loca. Y con muchos riesgos también, porque había, en eso hubo de todo. Y no solamente en equipos como estos respiradores o ventiladores, sino también en mascarillas y en equipos. Y aquí, pues parece que hasta antes de que lo empezara a controlar el gobierno, que lo empezó a controlar en abril, porque se dio cuenta que eso se está generando incluso un mal ambiente por fuera, porque en algunos países gente vino y compró y luego se encontró que los productos no eran de calidad, no cumplían los estándares. Entonces el gobierno sí empezó desde abril a controlar mucho la exportación de estos productos, hizo unas listas de las empresas aprobadas,
limitó ya mucho eso, pues inclusive eso generó inclusive un frenón importante ahí, pero ya logró por reactivarlo. Entonces, es un tema en el cual, como eso va a seguir moviéndose todavía, y sobre todo los insumos, los elementos de protección, ahí sí un consejo, y no es propaganda, pero yo creo que hay gente o empresas, por ejemplo, en la Cámara que tienen mucho conocimiento de este tema y que son evaluadores y que hacen, digamos que vigilancia en el sitio con las empresas. Y yo creo que para quien no conoce este mercado es muy importante asesorarse. Eso pues yo leí por ahí un artículo hace poco, un comentario que decía que el peor momento para uno hacer negocios con alguien con el que se intercambió tarjetas hace poco es en momentos de crisis, porque la gente se desaparece, pues uno por internet que le hicieron una oferta y no conozco ni el proveedor y voy y le compro 1 millón de tapabocas. Fácilmente es un tumbe muy grande, entonces eso tiene que ser con muchos, muy cuidadosos. Ese es el consejo que le hemos dado a mucha gente que se ha acercado aquí a preguntarnos. En eso, pues, digamos que con el gobierno, con el equipo del COVID, le hemos tratado de apoyar en estos temas. Ya se han ido inventando unas metodologías para compras, con controles, buscando que haya empresas organizadas y grandes que conocen el mercado y que sean las que lleven los productos a Colombia, sobre todo para el sector público, el sector salud, pues, para asegurarse que sean cosas que realmente cumplan. Ese es un tema, pues, como importante. Gracias, embajador. Bueno, me gustaría ya pasarle la palabra también a María Camila para que entre en materia con los temas específicos de Cartagena y Bolívar, pero antes, felicitarlo a usted, a todo su cuerpo diplomático por la buena noticia que estamos recibiendo. Ayer se enviaron 23 toneladas de aguacate desde aguacate Hass colombiano, desde el puerto de Buenaventura a Shanghái. Fuimos testigos en agosto, como usted lo mencionaba, cuando fue el presidente Duque de la firma del protocolo sanitario y fitosanitario, y que pues a menos de un año desde esa visita ya se está enviando el primer cargamento muy importante y un trabajo articulado con el Ministerio de Agricultura, con el ICA y por supuesto que con ProColombia también. Entonces, muy buen trabajo de todos ustedes y felicitaciones a todos los actores y a la empresa también Cartama en Risaralda que hace esto posible. Entonces, felicitaciones, embajador, nuevamente. Esperamos seguir teniendo buenas noticias y acá desde la Cámara, pues trabajando igual con todos estos temas de promoción en temas comerciales y de inversión. No hemos parado. Y ahora sí, les cedo la palabra a María Camila para que siga con usted. Muchas gracias. Bueno, señor embajador, aquí un poco entrando ya en el tema en cuanto al comercio y a inversión, pues teniendo en cuenta la experiencia que han tenido en China, pues obviamente con toda esta pandemia hemos visto que las tendencias de consumo, pues han habido ciertas oportunidades para algunos sectores, así como otros sectores se han visto bastante afectados. En ese sentido, ¿cómo ha sido la experiencia de China? ¿Qué oportunidades han visto? ¿En qué sectores? Eh, que de pronto, digamos, por ejemplo, hemos visto el tema de e-commerce o otros eh, que se han visto con grandes oportunidades en China que de pronto podrían haber algún tipo de oportunidades, pues tanto para hacer negocios como inversión con el país. Bueno, yo creo que, a ver, lo primero, sí, indudablemente, aquí ha habido sectores que han estado favorecidos. Bueno, obviamente una epidemia nunca es buena, pero digamos que hay sectores que por las circunstancias han podido operar o han podido florecer, así como otros que han tenido mucha afectación. Desafortunadamente, pues, y sobre todo con la ciudad que estamos hablando, que quiero mucho, pero el tema del turismo, empiezo por los sectores golpeados. Obviamente el turismo es un sector que ha estado golpeado, es un sector que se va a demorar en recuperarse. Yo estoy viendo, uno de lo que estoy viendo aquí en China, y creo que nos va a pasar un poco en el mundo, es que los turismos internos de los países van a empezar a reactivar más rápido. Porque de alguna manera hay como una uniformidad de criterio de los controles, de cómo se están manejando la epidemia, de dónde se puede viajar, no se puede viajar. La gente, en el corto plazo, yo creo que hay mucho temor de viajar al exterior, en otros países, a salir. Los chinos hasta hace muy poco, pues el año pasado, los cálculos de los últimos años, que aquí salían más de 150 millones de chinos al año en los últimos años a viajar por todo el mundo. Nosotros teníamos una esperanza muy grande y todavía la tenemos a futuro, pero pues vamos a tener que entender el momento que está viviendo el mundo de poder promover, por ejemplo, la llegada de más chinos a Colombia, a pesar de lo lejos que estamos. Estamos a 2 días de viaje, pero
cada vez le gusta salir más lejos y más distante, pero sin duda alguna el sector turístico, el sector de diversión, travel and leisure, como le dicen en inglés, es un sector que realmente está afectado, o sea, es uno de los que más se demora en recuperarse. De pronto, y eso, repito lo que decía ahora, tal vez los países, la primera etapa va a ser el mercado interno, donde se va a promoverse mucho que la gente, el que sale afuera, pues, y tiene cómo gastar, que gaste internamente, y eso de alguna manera ayuda a recuperarse un poco, si bien las cifras de afuera son muy importantes. Entonces, digamos, yo diría que un mensaje para Cartagena para que promuevan el resto de las ciudades cuando se empiece a abrir, que vayan a Cartagena quienes salían mucho por otras partes. Un sector que se ha dinamizado mucho y ya venía desde atrás en China es todo el tema del comercio digital, electrónico, las plataformas, las aplicaciones. Este país venía bien y es un país muy avanzado en ese tema. Es un país que en los últimos 10 años ha dado un salto grandísimo. Como decir, los Rappi de China, pues que son mucho más anteriores y son de un tamaño inmenso. Hay 5 o 6 empresas de estas que hacen una cantidad de servicios vía digital, que eso ha florecido mucho, y se ha vuelto casi que consumo diario. De hecho, pues la gente aquí vive pegada en celular y tienen los juegos, los servicios, los pagos, las compras. Yo creo que eso es un sector que, si bien, y en el resto del mundo, si bien se estaba empezando a mover hacia allá, y ya cada vez más esta epidemia y esta pandemia y esta dificultad de movilizarse va a hacer que sea un sector que se reactive. Hablando un poquito pues como de sectores ya, y ahí con lo que conectaba Jaime, y un poquito el mensaje de pronto para la región y pensando ya de Colombia hacia China. Uno de los sectores que definitivamente China va a seguir pidiendo y buscando es el sector agroindustrial, porque China es un país de 1.400 millones de habitantes, repito, les decía ahora, con casi 500 millones de habitantes de clase media, y la proyección, obviamente se va a frenar un poco, pero pues a 7, 8, 10 años, al final de esta década, es que va a llegar posiblemente a los 800 millones, con tierra cultivable, no mucha, con poca tierra cultivable. Entonces, en otras épocas del mundo, hace 40, 50 años, cuando era un país muy pobre, pues básicamente tenían que comer lo que producían, no tenía más. Entonces, pero hoy que tienen capacidad de compra, que tienen recursos de su capacidad industrial, lo que venden, están comprando muchos productos agroindustriales. Entonces tenemos que, Colombia, y ahora lo hablábamos con el aguacate, pero como yo creo que Colombia tiene muchas oportunidades, el sector para zonas relativamente cercanas, no es Cartagena, al menos Bolívar, esa zona cercana de la costa, digamos, que es muy ganadera. Yo creo que la carne bovina y porcina, indudablemente, son dos productos que una vez se logre tener los protocolos de ingreso a China, van a tener un mercado importante. Desafortunadamente, el tiempo no nos alcanzó para haber logrado de que se cayera esta pandemia, lograr chinos para evitar planos y seguir adelante con el proceso de certificación. Para las teníamos parte de la visita cuando estuve aquí se habló por el que estuviera definida y el país no nos iban a permitir con el proceso a final del año, y ya estábamos casi acordados con visitas entre febrero y marzo, pero obviamente pues la epidemia nos paró la agenda. Sin embargo, yo pienso que eso, pues, segundo semestre de este año con seguridad lo tenemos que reactivar, y yo diría que entre finales de este año o el año 2021 son productos, por ejemplo, que tenemos que volverlo o lo tenemos que traer a China. Pero además de eso, frutales, toda clase de frutales. Además de eso, nosotros decimos limón, arándanos, piña. Ya hoy en día, para zonas cercanas, un poquito más al norte pues, de Cartagena, que es la zona de Magdalena, el banano, hay una muy pronta definición, yo creo que en los próximos meses, de aprobación de ingreso de banano ya de Santa Marta también, que hoy solamente está ingresando de Urabá. En medio de estas circunstancias hubo unos temas logísticos que pararon un poco los despachos, pero creo que va a volver a crecer. Yo creo que todo el sector agroindustrial, y no solamente productos, pues yo creo que
productos un poco más desarrollados también de agroindustria también se van a poder traer a China. Pero no solamente eso, yo creo que también hay cierta industria, también por ejemplo, en el sector de fashion, de moda, hay espacio para traer productos, productos a China. Nosotros acabamos de hacer una semana que se llama la China Fashion Week, que fue virtual, y 20 y pico de empresas colombianas participaron. Yo creo que en medio de estas circunstancias, y hasta que el mundo se mejore, obviamente, y hasta que se pueda viajar, en los meses que vienen o en este año corrido que sigue, va a haber mucha oportunidad de hacer mucha presencia virtual, y yo creo que más adelante también física y de presencia ya de traer productos. Ahorita hablamos un poquito del potencial de inversión ya en Cartagena y en el país también, que veo muchas alternativas. De acuerdo, embajador. Y en ese sentido, pues en diferentes medios, pues hemos leído pues la posibilidad que diferentes empresas que están localizadas en China, también por toda esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, pues están buscando relocalizarse en otros o expandir sus proyectos en otras regiones, y pues Latinoamérica y Colombia, precisamente nuestra región, pues podría ser una opción. ¿Qué oportunidades precisamente ve en ese sentido hacia Colombia o hacia Cartagena? Y si eso que los medios y pues diferentes artículos nos dan a entender, pues es una realidad, usted estando pues allá. No, yo creo que el mundo por un buen tiempo va hacia allá, no todo, pues, pero hay sectores mm, que van a estar un poquito frenados en la globalización. Como dicen, hay cierto término que se llama el decoupling, que es como un poquito la desarticulación, digamos, que podría haber, por ejemplo, entre el mercado de Estados Unidos y China. Están en un momento de relaciones difíciles, muy difíciles, y eso hace que obviamente se pongan límites y barreras. Entonces es posible que en esas circunstancias, de pronto, y Colombia es un país que está geográficamente muy bien ubicado en las Américas, es decir, estamos en un punto muy atractivo. Para mí ciudades como Cartagena, yo digo en un momento dado Cartagena, estando como está, teniendo una base industrial que ya la tiene importante, es una ciudad que podría en un momento dado aprovechar para atraer alguna ubicación de algún tipo de industria. Estamos mirando alternativas, no es, la gente no toma la decisión de la noche a la mañana tampoco, tienen que visitar, conocer, entender, pero yo veo oportunidades de pronto, por ejemplo, ellos son muy fuertes en el tema de energías renovables no convencionales, y ahí hay un tema interesante de fabricación de equipos y fabricación de paneles y un tipo de cosas, donde de pronto en la región, digamos que en la zona, como decir algo, Barranquilla, Cartagena, que son un par de ciudades muy industriales, podría haber algo donde se podría localizar ese tipo de industrias. Entonces yo creo que ahí sí, estamos pensando también, hicimos hace poco, ayer mismo, hicimos con un grupo de empresas chinas una reunión virtual también, estamos en la virtualidad, contándoles con ProColombia las alternativas de pronto del sector automotriz, insumos y elementos para el sector automotriz, también podría haber algo. Colombia tiene algo de industria y de fabricación donde podrían pues, ubicarse de pronto algunas empresas. Yo creo que sí, es un tema posible, es un tema, no es lo mismo que cuando uno invita a que hagan una inversión específica en una construcción o participar en un proyecto donde ya traen pues su ingeniería y lo hace mucho más rápido. Hacer que llegue una empresa a instalarse toma su tiempo, pero yo creo que estamos en un momento del mundo donde esa oportunidad es válida, existe, y hay que trabajar en ella, y en esa vamos a trabajar juntos. Pues nosotros con ustedes y con Procopio seguramente haremos una evaluación para ir promoviendo. De acuerdo, embajador. Y también nos gustaría saber un poco la experiencia o qué tipo de incentivos desde el mismo gobierno chino le han brindado a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, en eso sí, el gobierno chino desde el primer momento empezó a hacer una serie de incentivos que incluso, y al principio inclusive fueron un poco tímidos, pero ya decidieron desde la semana pasada ampliarlos mucho más, y es darles incentivos fiscales, es decir, muchos temas de disminución, aplazamiento de impuestos, todos los temas para fiscales, un poco como en Colombia también aplazarlos un tiempo, están haciéndole unas líneas de crédito especiales muy enfocadas a ellos, ya, por ejemplo, están ampliando mucho el tema del seguro del desempleo, que no era tan amplio, aquí lo están tratando de ampliar como a casi todas las personas. Entonces, hay un enfoque realmente fuerte
en estas 2 sesiones se definió que varios de los enfoques para controlar y para mejorar el tema del empleo va a estar en las pequeñas y medianas empresas, en los empresarios independientes, en todo el sector de servicios también, los servicios y el pequeño restaurante, el pequeño tendero, que hoy está un poquito desarticulado, pero lo van a vincular también. Entonces sí, es una inyección importante de recursos, de aportes, de apoyos económicos, de disminución de cargas fiscales, etcétera. Es un paquete muy parecido de alguna manera a como lo están promoviendo otros países. Ya el tema va a ser mucho más en cada país la efectividad y la rapidez con que se llegue a cubrir a la gente, pero sí se está haciendo algo parecido. De acuerdo. Y ya entrando pues en detalle con Cartagena y Bolívar, pues como hemos mencionado y usted muy bien lo sabe, pues somos el principal productor petroquímico plástico, una ciudad industrial, obviamente la principal ciudad turística del país, donde también vemos unas oportunidades en el sector de energías renovables y de agroindustria. Entonces quisiéramos de pronto tener más detalle de estas oportunidades en los sectores, en estos sectores específicos. Bueno, definitivamente yo creo que el sector de energías renovables tiene, repito, porque aquí son muy avanzados, tienen una gran industria en el sector y en algún momento dado yo creo que les va a interesar mucho localizarse para vender en la región o, por ejemplo, para vender a Estados Unidos. Yo creo que si Estados Unidos empieza, por ejemplo, a poner unos aranceles fuertes a este tipo de productos e industrias, tendrían que buscar una localización cercana a ese mercado y podría ser Colombia, Cartagena, una zona pues con fácil acceso al mercado norteamericano, de alguna manera con productos que pudieran cumplir con las normas de origen, pues con el valor agregado local para que sea de origen colombiano. Lo mismo en agroindustria, yo creo que ahí también hay una posibilidad de buscar, ellos en algunos países han hecho inversiones en agroindustria para estos productos que luego puedan vender, llevar a su mercado. La base más la base que hay petroquímica y de las materias primas le permitiría que ciertos tipos de empresas de pronto busquen localizarse ya para fabricar y vender pues para la región. Yo creo que ahí hay muchas oportunidades. Ahí sí un tema aquí que es una invitación para que lo tomen en cuenta ustedes, y también es un mensaje también, digamos, para la alcaldía y para una posible alianza futuro. Cartagena hace tiempo viene haciendo acercamientos de hermanamiento con una ciudad que se llama Chindao. Chindao es una ciudad muy interesante, es una ciudad localizada sobre todo a la costa, es una ciudad muy industrial, de una tradición industrial de muchas décadas. En un momento dado fue un tiempo una medio colonia, entre comillas, alemana, entonces la industria importante. Allá está la principal empresa cervecera de China. Yo no he ido, pero es una de las ciudades que tengo en lista para ir muy rápido. Y definitivamente yo creo que esa alianza potencial de buscar empresarios de esa región para ver qué alternativas puede haber acercamientos con Cartagena puede ser muy interesante. Entonces, tengan eso en cuenta, Chindao, porque va a ser una alternativa importante de acercamiento con la industria que hay en esa zona. Lo otro, obviamente, es un tema también de fondo. Otro tema de fondo es que las empresas chinas, ya hablando de otro sector, de que la inversión física, las empresas chinas están muy interesadas en seguir invirtiendo en infraestructura. Más allá del tema ya que está desarrollándose, por ejemplo, como el metro de Bogotá o el Regiotram, todo el tema portuario es un tema donde hay una gran experiencia y capacidad de parte de las empresas chinas. Hay un tema donde se paró un poco, pero yo creo que se reactiva ahora la licitación del manejo del río Magdalena y esas licitaciones tienen interés muy grande de empresas chinas en participar. Entonces yo creo que todo ese tema de infraestructura portuario del río va a ser un tema que va a estar muy, muy activo empresas chinas participando. Y para Cartagena futuro, yo creo que, claro, infraestructura posiblemente portuaria, infraestructura más adelante, en el momento de la recuperación hotelera también, yo creo que ahí podría haber un interés de los chinos. Yo, siendo sincero, hablando del 2020, yo creo que este es un año donde pues, no vamos a poder promover mucho porque no están saliendo ni invertir en el tema hotelero específico, pero en otros temas sí. Pero hay que jugar a largo plazo. Yo creo que hay que pensar en ese largo plazo y volverlos a llevar. Entonces, ahí vamos a tener muchas oportunidades.
Y Cartagena es una ciudad pues muy llamativa para hacerlo. De acuerdo, embajador. Quisiera entrar a algunas de las preguntas que están haciendo nuestros asistentes. Aquí leo la primera. Me gustaría conocer su apreciación sobre la relocalización de hubs para atención de e-commerce fuera de China. ¿Cómo ven pues la expansión hacia América de esas empresas especializadas tipo AliExpress? ¿Qué posibilidades reales se perciben pues, de aperturas de centros de distribución en Latinoamérica? Yo creo que sí, yo creo que sí. Ellos van a ir llegando poco a poco, van acompañados. Miren, hay un ejemplo eh, particular. Por ejemplo, Didi llegó ya a Colombia y ha venido operando desde hace unos meses. Didi es el Uber de China. Entonces, Didi llegó a Colombia, ha ido operando, pues llegó un momento con estas dificultades, pero ahí está. Y ellos tienen una cantidad de servicios adicionales que van a ir creciendo. Yo creo que detrás de ellos muchas de estas empresas tecnológicas chinas, sabiendo cómo va el mundo y entendiendo que el mundo se va a ir un poquito regionalizando, van a ir buscando sectores o ciudades o regiones para tener unos hubs. Y yo pienso que Colombia, repito, no solamente por su localización geográfica, sino también porque hay buena capacidad de gente capacitada, preparada. Hay ciertas ciudades o regiones que tienen ese fomento del desarrollo de las aplicaciones tecnológicas. Repito, ahora habla de Rappi, yo creo que es un ejemplo muy importante que tiene presencia en toda Latinoamérica y es una empresa de mostrar, decir que Colombia es capaz de crear esos líderes tecnológicos. Yo creo que sí hay una oportunidad. Es parecido yo me gusta ser muy sincero, sin crear falsas expectativas, es muy parecido al tema de la relocalización de empresas, pues ya manufactureras. Toma su tiempo, hay que llevarlos, mostrarles, generarles espacios, abrirles un poco como las plataformas o estos centros tecnológicos que tenemos en algunas ciudades para que ahí se localicen y empiecen a ensayar, pero creo que ese camino está para hacerse. Ok, listo. Bueno, no, le doy la palabra a Jaime de la Cámara Colombo-China. Bueno, no, embajador, muy interesante y María Camila, muy interesante sobre todas estas oportunidades. Yo pienso que es muy importante para Cartagena y para Bolívar, bien como lo mencionaba el embajador, el tema del hermanamiento. Hemos trabajado conjuntamente con Ibagué y la hermandad que tiene con Chengdu. Tuve la oportunidad también de asistir a la congregación de ciudades hermanas de la provincia de Jiangsu, que está muy cerca de Shanghai, con el Departamento del Atlántico y acompañar en ese momento al gobernador Verano, donde también asistió con una comitiva muy importante, entre esas Pro Barranquilla y la Cámara. Así que ahí justamente en esos espacios se formaron encuentros muy interesantes entre empresarios chinos interesados en conocer las oportunidades de inversión en el Atlántico y pues Jiangsu es una provincia de 80 millones de habitantes. Así que con eso yo creo que podría trabajar Bolívar, pues en el caso, digamos, en una ciudad como con la que están trabajando el hermanamiento, que es muy popular por el tema de la cerveza que les comentaba el embajador, que es una cerveza muy conocida en China. Qingdao. Qingdao, exacto, la Digamos, famosa cerveza Qingdao, Qingdao que se vende también acá en Colombia, que uno también la puede encontrar en Colombia, se me fue por un momento Pásame el cargador. el nombre. Así que, bueno, no, yo no veo aquí como más preguntas relacionadas como al tema de comercio, inversión. No sé, María Camila, si tengas algo más o si veamos algo más relacionado con el tema. Creo que ha sido muy completo el embajador y que también, bueno, tiene de hecho un compromiso ahora en un rato, entonces... No, pues agradecerle al embajador por este espacio. Definitivamente para Cartagena y Bolívar, pues China es un mercado muy importante en cuanto al comercio y también para el tema de inversión. Nosotros lo tenemos priorizado como agencia de inversiones en los diferentes sectores pues que hemos venido conversando, que obviamente pues la dinámica de la reactivación pues retomaremos todas estas oportunidades para concretarlas.
Y no, y darle muchas gracias por su tiempo y a Jaime también, pues, desde la Cámara Colombo-China por ser un aliado estratégico, así como a la Cámara de Comercio de Cartagena y la Andy Seccional Bolívar, que también estuvieron como aliados en este webinar. No, perfecto, con muchísimo gusto. Es un placer acompañarlos. Repito, lo que sigue aquí en adelante es un trabajo interesante. Vamos a hacer un trabajo focalizado con ustedes. Tenemos una alianza muy fuerte con ProColombia, lo llamamos Conectados, que es el tema de promover la inversión, el tema de exportaciones. Y creemos que el trabajo focalizado con regiones yo lo considero así, lo he entendido aquí porque veo unas ciudades, unas regiones muy fuertes y con mucho interés en cooperar y colaborar. Entonces, para el caso de Cartagena, ya que han avanzado, de hecho hay hasta unos aportes, unas donaciones que estamos pendientes de enviar para ayudarle a la ciudad que le está dando la ciudad, su potencial ciudad hermana. Así que tenemos que desarrollarlo. Si bien posiblemente las visitas para este año no van a ser tan factibles, por lo menos hasta final del año, una vez se reactive todo, tenemos que reactivar las visitas y promover muchos acercamientos. Así que muchas gracias a ustedes por Muchas invitarnos. gracias, embajadora, y a todos los asistentes por acompañarnos. Bueno, encantado, un abrazo. Hasta Muchas gracias, luego. embajador. Un Hasta muy luego, buen resto gracias. de noche en China y en Beijing. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Bien. Gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ti, María Camila.